Parece que se está grabando. Sí, se está grabando. ¿Está grabando? Ah. Bueno, pues bueno, estamos tratando de hacer el cambio de salón. Como pueden ver, este salón no tiene equipos de cómputo. Y necesitamos equipos de cómputo, al menos algo para que... sí, nos surge. ¿Ustedes traen tableta? ¿Traen algo? Ahorita no, pero podría traer. ¿Sí? ¿Quién no puede traer? Tú no puedes traer. Ok. Para que lo mencionemos como carga, elemento de peso. Que sí, necesitamos infraestructura. Entonces tengo entendido que hay 2 salones que nos pueden facilitar para este tipo de cosas, pero parece que esos salones se pelean mucho. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues bienvenidos. Este es el curso de Seminario de Base de Datos y Grafos. ¿Y quiénes de aquí ya tomaron teoría de grafos? ¿Tú ya tomaste? ¿Te vas a llevar este semestre? ¿Quiénes ya llevaron gráficas y juegos? Tú ya llevaste gráficos. Va. Lo primero que quiero comentarles es que aquí en la facultad hay como 2 grandes grupos de gente que hace teoría de grafos. Está el departamento de física y está el departamento de matemáticas. Bueno, el instituto de matemáticas principalmente. Entonces, en la teoría de grafos que se enseña en el instituto de matemáticas, a ver si no me cuelgan, pero casi no sirve para nada. Perdón que lo diga, es que no sirve para nada. Los ejemplos que presentan no tienen nada que ver con los grafos que normalmente se encuentran en las aplicaciones. Los grafos que usan son demasiado... Pues es como la teoría clásica de clasificación de todos los grafos, hasta cierto orden y ese tipo de cosas. Y a pesar de que es una teoría muy bonita, yo tomé todos los cursos de teoría de grafos que pude, los seminarios de análisis combinatorio para llevar todavía más grafos y coloraciones y jaulas y todo ese tipo de cosas que se ven en teoría de grafos, y que disfruté muchísimo durante la carrera. Y la verdad es que no lo he vuelto a usar en la vida. Hay otro lugar aquí en la Facultad de Ciencias que hace teoría de grafos, que es el Departamento de Física. Y ellos usan grafos para... La teoría de grafos la usan de manera diferente. Ellos trabajan con grafos aleatorios. Entonces, ¿qué es un grafo aleatorio? Pues pinto un montón de puntos. Y luego, con unas ciertas condiciones, pinto aristas entre esos puntos, ¿no? Por ejemplo, podría poner puntos en el plano, ¿no? O puntos en el espacio, y poner con una regla de probabilidad una arista de manera aleatoria, dependiendo de la distancia que hay entre los puntos. A menor distancia, mayor probabilidad de conexión. A mayor distancia, menor probabilidad de conexión. Y esos grafos, por ejemplo, se usan mucho en un tema que se llama percolaciones. Las percolaciones es el estudio de las esponjas. Yo tengo una esponja de cocina y pues si tengo 2 burbujas adyacentes, pues la probabilidad de que esas 2 burbujas estén conectadas, pues es una regla de probabilidad, dependiendo del material que yo use, es la cantidad de conexiones que va a haber dentro de las burbujas que hay dentro de la esponja. Y una esponja que casi no tiene aristas, es decir, donde las burbujas que están pegadas no tienen conexiones, pues no absorbe agua. Además, la aprieto y pues depende de la elasticidad del material qué le pasa, pero las burbujas son como globitos, ¿no? Si no están conectados, pues nada más estoy apretando globitos, de repente se vuelve a estirar. ¿Sí? ¿Todo bien? Y a veces a mí me interesa saber cuáles son las propiedades de las esponjas. Porque dependiendo, por ejemplo, una esponja que esté completamente conectada, todos
todas las burbujas están conectadas unas por otras a través de agujeros, pues a la hora de meterle en agua, pues el agua se sale completamente. O a la hora de sumergirla en algún líquido, el líquido se sale completamente. Entonces, los físicos usan mucho teoría de grafos aleatorios para estudiar las percolaciones, estudiar cómo trabajan las esponjas y cómo trabajan todo este tipo de materiales. ¿A quién le gustan las almohadas de memory foam? Estas donde uno pone la mano, la aprieta y de qué lado se queda la mano ahí. Pues, por ejemplo, esas tienen una conexión bajita, pero sí hay conexión, ¿no? Es decir, la suficiente como para que el aire se salga y tarde mucho en entrar. Entonces se queda ahí la mano ahí pegada. O uno se acuesta y se queda la forma del cuerpo ahí pegada. Es decir, el estudiar los diferentes tipos de conexiones nos da otra forma de entender las cosas, ¿no? Es decir, las gráficas sirven para modelar un montón de cosas. No nada más puentes de Kronisberg. ¿Sí? ¿Todo bien? Ay, perdón que me burle de los puentes de Kronisberg. Me hacen muy chistosos. ¿Para qué otro tipo de cosas se usan los grafos? En el momento en el que los equipos de percolaciones se empezaron a dar cuenta de que los grafos aleatorios tenían mucha utilidad, empezaron a aparecer en otro tipo de medios, ¿no? La primera, en teoría de juegos, empezaron a usar también los grafos para entender cómo eran las estrategias de los jugadores, para ver si una cierta estrategia de juego se podía difundir a través de una red. Y ahí empezó a nacer lo que hoy conocemos como la teoría de grafos aplicada a las redes sociales. Y entonces, las redes sociales, la mejor forma que tenemos de modelarla es a través de los grafos y entender cómo las conexiones entre las sociedades se van transmitiendo. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado el concepto de ola mexicana? ¿Qué es la ola mexicana? ¿A qué le suena la ola? Exacto, ¿no? A las olas en los estadios, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe que se inventaron en México? Sí, sí. Las olas de los estadios se inventaron en México. Probablemente en el estadio Azteca. Vaya a saber. Pero justamente es otra vez, ¿no? A ver, tengo una serie de personas en un estadio. Y la serie de personas en el estadio, ¿qué puede hacer? Pues puede ver a los compañeros que tenemos cerca con bastante facilidad, pero a los compañeros que están del otro lado del estadio no los veo. Veo el comportamiento de lo que sucede allá, pero no veo no veo a las personas. Si una persona empieza a hacer algo, me va a costar trabajo distinguirla, ¿no? ¿Cómo es que la gente se pone de acuerdo para hacer una ola? Se pone de acuerdo, no sé cuánto tiene, ¿cuántos son? Son 70,000 personas, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo 70,000 personas para hacer una ola? O sea, si lo planeamos no nos sale, ¿no? Es decir, si tratamos de hacer esto en Japón, donde todo el mundo se tiene que poner de acuerdo de manera muy tácita, nada tácita, muy pragmática, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, la ola no pudo haber salido en Japón. Pero en México, donde las cosas son un poco diferentes, donde la comunicación es diferente, donde lo tácito se entiende de forma diferente, aquí sí se dio, ¿no? Y de repente se empiezan a dar este tipo de patrones de emergencia que empiezan a suceder. Entonces, por ejemplo, las olas mexicanas se estudian mucho con grafos. Y es un tema de investigación muy complejo. Hay papers y papers acerca de cómo es posible que ese tipo de comportamientos emerjan de las personas. Sí, hasta ahí vamos. Son cosas no se pueden estudiar con teoría clásica de grafos. No se tiene que usar otro tipo de herramientas. ¿Sí? Entonces, en este curso, me presento, yo soy Claudio Nevia, Fabián Elizalde, los dos vamos a estar siendo maestros en este curso. No nos vean como maestro ayudante, los dos vamos a estar dando clases, los dos vamos a estar dando diferentes tipos de temáticas. Es decir, con Fabián no van a estar resolviendo aquí ejercicios, van a estar viendo más teoría. Y conmigo a veces van a estar haciendo ejercicios. Y vamos a estar como tratando de llevar el seminario de la mejor manera. A veces llevamos agendas diferentes, entonces vamos a estar viendo a veces temas diferentes cada uno. Así que traten de no decir, bueno, la ayudantía me la puedo saltar o algo por el estilo. ¿No? En este curso les recomiendo que no.
A pesar de que este curso es un seminario, es decir, no vamos a ser tan estrictos como un curso normal. Los seminarios son un poquito más laxos, al final de cuentas, pues aquí ya todos ya pasaron la mitad de la carrera. ¿Sí? ¿En qué semestre están? Están en semestre Tutti Frutti. Va, perfecto. Bien, entonces, el semestre en el que ahorita ya estamos todos pasamos la mitad de la carrera, ahorita se trata de disfrutar mucho las materias. Entonces, vamos a tratar de hacer que este curso sea de mucho disfrutamiento. Entonces, vamos a ver un montón de ejemplos. Pero no solo eso, las bases de datos orientadas a grafos son muy útiles en la industria. Y no sé ustedes, ¿y quiénes de aquí no son matemáticos? ¿Tú qué eres? ¿Tú eres físico y tú? No, sí, matemática. ¿Tú también eres matemático? Va. Les cuento algo que me dolió mucho en el corazón hace poco. Estaba en unas charlas que se llaman Data Pop en el TEC de Monterrey. Y en el Data Pop, pues van gente a hablar sobre análisis de datos y cosas por el estilo. Pero la mayoría de la gente que hace análisis de datos no es analista de datos, es o físico, o matemático, o diferentes cosas. Y de repente estaba hablando con un muchacho que estaba a mi lado y veo que le interesó mucho la clase, bueno, la exposición que se hizo. Y de repente le pregunto, oye, ¿tú qué haces? Me dice, yo soy físico. Pero ¿cómo eres físico? ¿Qué haces acá de vivir haciendo física? Y me dices, le digo, ¿hasta dónde llegaste? Me dice, hice el doctorado en Austria. Yo, ¿cómo? ¿Y de qué lo hiciste? De astronomía. Yo, pues ya entiendo. Conseguir trabajo de astrónomo es muy difícil, ¿no? Es decir, hay que esperar a que un astrónomo se muera para poder concursar por su plaza. Es difícil, la academia es difícil y cada vez estamos teniendo problemas a nivel de investigación más grandes, ¿no? El Instituto Max Planck ya no contrata a nadie desde hace años y se están cayendo varios de los institutos más importantes del mundo. Están surgiendo otros, pero de China. Pero el medio de la investigación está pasando por un momento de mucho cambio. Entonces, tener diferentes tipos de alternativas vale la pena. Esta materia en particular sirve tanto si ustedes quieren hacer investigación, como si ustedes quieren meterse a trabajar. Es decir, los grafos, las bases de datos orientadas a grafos, se usan muchísimo y hay muchísimo campo, porque habemos muy pocos que las usan. ¿Sí? Entonces, bueno, pues las bases de datos orientadas a grafos, aquí vamos a trabajar con una base de datos orientada a grafos que a mí me gusta mucho. No es open source, pero también tiene esquema de licencia, que se llama Neo4j. ¿Sí? Aquí les suena Neo. Neo. ¿Eh? A Matrix, ¿no? Sí, los que hicieron Neo4j eran súper fans de Matrix. Entonces, todos los elementos que hay dentro de la base de datos de Neo4j son nombres de personajes de Matrix, ¿no? Entonces, por ahí está Cypher, por ahí está Epoch, por ahí están varias cosas, ¿no? Entonces, es un poco chistosa esa base de datos. ¿Por qué Neo4j? Hay otras bases de datos orientadas a grafos que son de open source, que sirven para hacer un montón de cosas. Neo4j no es la más veloz, pero es la que tiene más comunidad y es la que tiene más documentación. Entonces, por eso nos vamos a concentrar mucho en Neo4j, porque ahí hay mucha gente científica haciendo cosas. En las otras igual y no tanto. En las otras hay otro tipo de intereses. Las bases de datos son un mundo. Pero en particular esta me gusta mucho, la de Neo4j, porque es muy accesible. Vamos a ver, desde la primera clase vamos a poder, sin instalarla y sin nada, vamos a poder estar jugando con ella. Hay muchos elementos para jugar con Neo4j. Y es una base de datos impresionantemente poderosa. La instancia más grande de Neo4j que he visto se hacen en clusters. Uno puede meterse a Google Cloud y pedir que te dé un clúster bastante robusto para usar Neo4j, incluso ya tienen clústeres ya diseñados, y hay clústeres con teras de RAM. Cuando digo teras, son cientos de teras, ¿no? Son muchos teras para poder trabajar con una base de datos, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer que la Wikipedia sea una base de datos,
esa base de datos. La Wikipedia en inglés pesa alrededor de, no mal recuerdo, la última vez estaba como en 800 megas, ¿no? De puro texto, sin las imágenes. Convertir esa base de datos de la Wikipedia en inglés en un grafo, seguramente me va a ocupar unos 10, 20 teras, y pues procesar 10, 20 teras ya son palabras mayores, ya les voy a necesitar un montón de cómputo para poderlo hacer. Entonces, hay herramientas para poder manejar ese tipo de bases de datos. Las herramientas las vamos a ver acá, no vamos a tener que estar haciendo demasiadas cosas. Vamos a trabajar con algunas bases de datos interesantes para poder empezar a entender cómo es que los grafos nos ayudan a estudiar información y a hacer consultas, a entender el mundo de una manera un poco diferente. Sí, hasta ahí vamos. ¿Algo que quieras? No, ya habían trabajado con Neo4j, habían escuchado esta herramienta. No. ¿Saben programar? ¿Algún lenguaje de programación que dominen? Python, JavaScript, Java. ¿Python? Va. A ver, ¿quiénes han usado lenguajes de programación para algo? Tú no. Tú eres matemático. Sí. Y eres bien puro, o sea, nada de aplicaciones. Sí. ¿Seguro que quieres estar acá? Ah. Muy bien, entonces Me gusta la teoría de gráficas. es muy bonita la teoría de gráficas, es hermosa. Es mi teoría. Creo que es la parte de matemáticas que más me gustó de la clase. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a tener que poner a estudiar un poquito de algunos lenguajes de programación. Hay unos muy sencillos. Aquí vamos a aprender un lenguaje de programación muy justamente para trabajar con gráficos, con grafos. ¿A quién le dijeron que no se dice grafo, que se dice gráfica? Muy bien, muy bien. Sí, quien trajo la teoría de grafos a México fue Víctor Neumann. Y con Víctor Neumann tomé todos los cursos de teoría de grafos aquí en la facultad. Él fue mi director de tesis. Y a Víctor odiaba la palabra grafo. Y decía, yo las traje a México, yo digo cómo se llama. Le llamaba gráficas. Pero bueno, en el mundo nadie le dice gráficas. O sea, cuando uno empieza a moverse por el resto del mundo, ya ves que eso es algo muy mexicano y que en el resto del mundo se le dice grafo. Pues aquí le vamos a llamar grafo. No se ofendan los que vengan de la escuela de Víctor. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar trabajando al principio con Neo4j. Neo4j tiene un lenguaje que se llama Cypher. Si se acuerdan de la película Matrix, podrán recordar al personaje Cypher. Y Cypher es un lenguaje para describir grafos. Y estos grafos que yo voy a describir a través de este lenguaje me van a servir para dos cosas: para construir bases de datos, es decir, para construir los grafos dentro de la base de datos, y para hacer búsquedas de subgrafos dentro de esta base de datos, o de copias de subgrafos. Es decir, si yo doy una estructura de un subgrafo que quiero encontrar, pues voy a poderlo buscar en un montón de lados dentro de mi. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí hay match, es como buscar, ¿no? Busca. Y aquí dice, busca un nodo que sea de tipo persona. Los tipos los podemos pensar como coloraciones. Es decir, tengo este nodo es de color persona. Para los que programan clases, las clases tienen atributos, ¿verdad? Y esto es así. Y aquí hay una arista. La arista es de color blobs, o sea, ama. ¿Sí? Y este nodo también es de tipo persona. ¿Sí? Y este se llama Dan y este se llama Ana. ¿Sí? Si tuviéramos si esto lo corriéramos sobre la base de datos de todas las personas del mundo, esto significaría: búscame a todos los Dans que aman a una. ¿Sí? Y entonces ya corremos esa búsqueda en el mundo y nos regresa todos los Ans y todos los Dans que están emparentados por esta relación que es dirigida, ¿no?
Es decir, Dan, ama, a, an. No al revés. ¿Sí? Sí. No puede ser al revés, pero este mundo es complicado. Bueno, este es un ejemplo un ejemplo muy sencillo. Aquí es un grafo de dos vértices y una arista, un grafo muy sencillito, en el cual podemos ver más o menos cómo funciona Cypher. Cypher funciona a través de este tipo de cosas. Así vamos definiendo nosotros en texto, escribiendo los grafos que vamos a estar buscando o con los que vamos a estar operando. ¿Sí? Muy bien. Una cosa importante que entender en esta clase, hay un mundo de que es el mundo de las bases de datos. Entonces, si yo quiero entender el mundo de las bases de datos, me voy allá a ciencias de la computación o me voy a ingeniería en computación y voy a ver todo lo que hay alrededor de las bases de datos. Pues las bases de datos tienen una historia muy bonita, es una historia muy matemática. Las bases de datos originalmente eran eran las de grafos. Las primeras bases de datos que existieron en la humanidad, ahí en la década de los 60, eran bases de datos hechas con grafos. Es decir, yo ponía información dentro de la memoria de la computadora y ponía apuntadores que me decían cómo la información iba relacionada una con otra. En algún momento a alguien se le ocurrió que era mucho mejor almacenar y crearon la teoría de bases de datos, la que ahorita es la dominante, la teoría de las bases de datos relacionales, que es como trabajar con un Excel. Es decir, tengo un montón de tablas y esas tablas tienen vínculos de unas tablas a otras. Entonces, por ejemplo, tengo la tabla de, no sé, tengo personas, ¿no? Tengo la tabla de personas de esta facultad. Entonces, en esa tabla tengo todos los nombres de todas las personas, todos los apellidos de todas las personas y tengo todas las carreras de todas las personas. Pero aparte tengo una tabla de carreras. Entonces tengo una tabla donde vienen todas las carreras de esta facultad. Entonces, para no estar gastando memoria de más, en vez de poner en la tabla de personas matemático, físico, matemático, pongo nada más los números de cada una de las carreras. Matemáticas es la carrera 1, espero, nadie se ofende. Física 2, perdón. Y así, y pues en la tabla de personas, pues en donde pongo carrero, pongo los números, pongo 1, 2, ese tipo de cosas. Y eso, y pongo una instrucción de que no pueda poner ningún número que no corresponda a un número de una carrera. Es decir, no hay carrera 50, entonces no puedo poner 50. Si pongo 50, me salga un error de no existe la carrera 50. ¿Sí? Entonces, para poder empezar a mantener cierta consistencia. Las bases de datos orientadas a las bases de datos relacionales, estas bases de datos hechas con tablas, tuvieron un gran auge y tuvieron una gran explosión, un gran crecimiento, porque se diseñaron con álgebra lineal por dentro. El motor de las bases de datos orientadas relacionales es increíblemente veloz porque tiene un montón de álgebra lineal dentro y cada vez que se hace una consulta se convierte eso en una operación de matrices y a través de esa operación de matrices se logran obtener resultados muy veloces. ¿Sí? Bien, pues ese es un paradigma de las bases de datos relacional. Es un paradigma muy usado. Este es otro paradigma. Entonces, en algún momento con Fabián van a estudiar SQL, seguramente esta semana. Van a estudiar un poquito de SQL para entender la diferencia que hay entre estos dos paradigmas, porque allá afuera la gente lo que sabe cuando dicen base de datos es SQL. Y queremos entender cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas, es algo que hay que entender, por qué este sistema es mejor en ciertos casos que el otro, y por qué el otro es a veces mejor para ciertos casos que este. ¿No? Este no es el mejor sistema para todo, funciona muy bien para ciertas cosas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya no usamos bases de datos relacionales? ¿Ya no has usado Excel? Sí. Excel sí, ¿no? Todo el mundo, lamentablemente todo el mundo ha usado Excel en algún momento de la vida. ¿Se imaginan cómo sería plantear una situación de redes sociales en Excel? ¿Sería fácil?
¿Quién sería mi renglón? ¿O quién sería mi columna? Por ejemplo, renglones pueden ser personas, columnas pueden ser me sigue o no me sigue. ¿Cierto? Pero ¿cuántos seguidores puede tener una persona? No tiene tope, ¿no? Y la relación seguir no es eyectiva, obligatoriamente, ¿no? Entonces, sería fácil porque además cada persona puede tener un número distinto de seguidores. Entonces, una persona, ¿cuántos renglones tendría de me sigue o no me sigue? Sería complicado, ¿no? ¿Ven por qué el profe les decía que esto es una buena forma de representar relaciones? Lo que queremos con esto es enseñarles a hablar en grafos, ya no solamente teoremas de coloraciones, particiones, clusterings, sino que realmente puedan entender que los nodos para nosotros van a ser objetos y las aristas pueden ser verbos, ¿sale? Ahora esto suena muy padre, pero ¿para qué se ha usado? Ya les spoileo una red social, ¿por qué más? Ya les spoileaste ahí medio curso. Va. Sí, imagínense eso, ¿no? A ver, si yo quiero modelar con una tabla, con Excel, y Facebook, y las relaciones que hay de amistad entre Facebook o Instagram, lo que sea, ¿no? Pues tendría que poner en todas las columnas, tendría que poner a todas las personas, ¿no? Y en todo, y renglones por cada una de las personas. Y en el cruce de dos, si se sigue o no, ¿no? ¿Sí? Y entonces cada vez que alguien se registra, pues hay que hacer una nueva columna y hay que hacer un nuevo renglón. Y esa tabla sería tablísima, ¿no? De no sé cuántos usuarios tiene Instagram, ¿no? No sé, medio billón de personas, ¿no? No sé cuántas. No sé. Bueno, por muchas personas. Muchas personas por muchas personas. Más de 12. Y las bases de datos relacionales, perdón, y las bases de datos orientadas a grafos lo que hacen es tratan las cosas de manera un poquito diferente. Y muchas personas consideran que las bases de datos de grafos en realidad son estas matrices de adyacencia. Es una de las formas de entender a los grafos en ciencias de la computación. Pero no, estas bases de datos funcionan un poquito diferentes por detrás para ser económicas en recursos y al mismo tiempo ser increíblemente eficientes y rápidas. Entonces, bueno, a ver, ¿para qué se usan mucho estas bases de datos en la industria? Primero, las bases de datos de Netflix y de Spotify normalmente se trabajan con grafos. ¿Por qué? Porque los sistemas de recomendación, saber cómo recomendarle a un nodo qué cosas ver o qué cosas escuchar en función de los vecinos que tienen otros nodos, se empieza a volver sencillo. Es decir, yo pongo, esta está bonita, ¿no? La de Spotify. A ver, yo tengo mis playlists. Cada uno de ustedes tiene sus playlists. Y a mí me gusta mucho no sé, la música electrónica. ¿A quién le gusta la música electrónica? Dos. ¿Qué música te gusta? ¿Eh? También un poco. ¿Electrónica un poco? A ver, a ti. ¿Algo más rockero? Imagínense que me gusta el rock de los 90. Por ahí me gustó Nirvana. Y entonces tengo mis playlists y en mis playlists aparecen canciones de Nirvana. Es decir, ¿qué es lo que estoy teniendo ahí? Es en la base de datos de Spotify tengo un nodo que es Claudio. Ese nodo Claudio tiene varios nodos que son sus playlists. Y cada uno de estos nodos tiene las canciones asociadas a cada uno de sus playlists. Y de repente pues, tengo una playlist donde tengo mucha música de Nirvana. Y resulta, ¿cómo te llamas? David. Resulta que David también, que es un fiel seguidor de Nirvana, tiene algunas playlists donde aparecen canciones de Nirvana. Entonces, de repente, cuando yo estoy escuchando una de mis playlists y le pongo así, pues ya, toca lo que quieras de Spotify, no me molestes con que esté decidiendo. Entonces, de repente, ¿cómo sabe qué canciones recomendarme? Y eso lo hace a través de un análisis estadístico. Me pongo a ver todas las playlists que tienen las canciones que a mí me gustan y veo cuáles tienen más repetición. Es un problema
curioso, ¿no? De cómo se hace, cómo se usan estas bases de datos orientadas a grafos para poder hacer sistemas de recomendación. ¿Sí? Lo mismo aplica con Netflix, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos cómo se clasificaban las películas antes de Netflix? Antes las películas se clasificaban de manera manual, ¿no? Es decir, uno iba a ver una película de algún lugar, Blockbuster o así, o uno se metía en un catálogo de películas y venían las películas de acción, películas de drama, las películas de comedia romántica, ¿no? Y conforme empezaba a ver más, empezaba a ver cada vez más películas, pues empezaban a crear nuevas categorías. Ya se empezaban a crear las categorías muy específicas, ¿no? Drama romántico. Pero las categorías nunca eran demasiado complejas. Tragicomedia. De los griegos. ¿Eh? Horror, body horror. Así todas las cosas de horror que hay, ¿no? Sí. Horror japonés de los 80. Pero todas esas categorías no se construían viendo las películas. Se construían por la intuición que uno tenía, ¿no? Por la intuición de los Netflix. ¿Sí? Entonces Netflix lanza un reto y dice, el que me ayude a hacer un sistema de recomendación con clasificaciones correctas de películas, se lleva $1 millón. Entonces al resto entraron un montón de personas. Y quienes ganaron hicieron clúster. Es decir, agarraron un algoritmo que agarraba todas las películas, se fijaba en este grafo enorme de cómo las personas iban viendo películas y trataba de juntar clústeres. ¿Qué son clústeres? Son subgrafos de alta conexidad. Subgrafos que tengo que quitarle muchísimas aristas para que se desconecte. ¿Sí? Entonces, hacia la mitad del curso vamos a empezar a ver este tipo de algoritmos. Los algoritmos de clustering, de detección de comunidades, de detección de diferentes tipos de cosas, para poder empezar a generar categorías, ¿no? Que es un poquito como funciona la cabeza cuando tenemos conocimiento de todo el mapa de cosas, de todo el universo de cosas en el cual estamos sumergidos. Ahí tratamos de encontrar clústeres y ponerle etiquetas a cada clúster, ponerle nombres. Y eso fue lo que hizo que los que estaban trabajando con Netflix llamaran Netflix. Y entonces empezaron a hacer un algoritmo de inteligencia artificial que le pusiera nombres a las categorías. Y así salió Horror de los 80s y pusieron a Stranger Things y cosas por el estilo. ¿Sí? ¿Todo bien? Pues bueno, entonces en la mitad del curso nos vamos a ir mucho por la parte de clustering, pero desde el principio vamos a estar viendo sistemas de recomendación y ese tipo de cosas. ¿Alguien ve las noticias? ¿Quién ve las noticias? ¿Quién vio las noticias de ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Eh? Ok. ¿Qué más? Ayer pasó algo muy grave. Bueno, no fue ayer, pero pues está revelaron los documentos de la lista de Epstein. Sí, ayer liberaron una cantidad obscena gigante de documentos de Epstein. Obscena en varios sentidos. En todos. Sí, en todos los sentidos. Y esa lista, o sea, aparecen documentos, pues uno puede agarrar un documento y ver todos los nombres de personas importantes que hay dentro de ese documento. De repente está Clinton, de repente está Trump, de repente está Elon Musk. Y entonces uno dice, bueno, pues acá hay un documento, este es un nodo, y todas las personas que están en este documento son otros nodos que están asociados a este. Y eso lo puedo ir repitiendo una y otra vez con todos los más de, creo que es 500,000 de documentos que se liberan, de correos electrónicos y cosas.
Y eso al final me genera un grafo. ¿Por qué les menciono este tipo de grafos? Porque, por ejemplo, ¿alguien sabe qué son los Panama Papers? ¿Los han escuchado? ¿Quién ha escuchado acerca de los Panama Papers? 1, 2, 3. Los que no los hayan escuchado, por favor, lean un poco más las noticias. Los Panama Papers son una filtración de datos, igual. Ahorita el caso de Epstein, pues bueno, es una orden judicial, una orden de Congreso de que la Suprema Corte, por favor, libere todos estos documentos. Y enseguida la comunidad de Neo4j, una de las primeras cosas que hace es agarrar estos documentos y hacer los grafos de estos documentos. ¿Por qué? Porque hay algoritmos de detección de fraude muy buenos hechos en grafos. Entonces, justamente para eso también nos sirve las bases de datos orientadas a grafos, para poder correr algoritmos y entender. Hay ciertas estructuras de subgrafos donde podemos entender que ahí hay corrupción o que ahí hay algún tipo de problema, ¿no? Así como hacen sistemas de recomendación, también podemos hacer sistemas de recomendación de recomiéndame y dime dónde probablemente hay fraude, o dónde probablemente hay tráfico de influencias, o dónde probablemente hay algo raro. Es decir, muchas de las cosas al momento de tener toda la información en grafos, las preguntas también las podemos traducir en subgrafos. Y buscar esos subgrafos nos da información acerca del problema. Los Panama Papers, como lo dice el nombre, fueron una filtración. Aquí fue una situación de hackeo. Es decir, se hackeó a una de las financieras más grandes de Panamá. Y como mucha gente sabe, Panamá es uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo, donde la secrecía de quién tiene las cuentas de banco en Panamá es una de las cosas que hace que Panamá siga teniendo clientes, así como Suiza, o así como Inglaterra, o así como el sur de Estados Unidos, son paraísos fiscales. Entonces, entender cómo funcionan las cosas en esos paraísos fiscales nos ayuda a entender cómo la gente lava dinero, o cómo la gente trata de ocultar herencias, o cómo la gente trata de ganar dinero y circularlo entre muchos familiares para que parezca que hay movimiento económico y las acciones de las empresas suban, o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces ahí acabamos de hablar de algunas cosas, ¿no? Es decir, hacer circular mucho el dinero entre familiares es como analizar caminos hamiltonianos en unos subgrafos, ¿no? O diferentes tipos de cosas. ¿Sí? Entonces, entender cómo ciertas preguntas de lo que hacemos en la vida tradicional se pueden traducir a estructuras de subgrafos que podemos buscar dentro de grafos enormes, como los de Epstein o como los Panama Papers, es una de las cosas que nos interesa mucho en este curso también. ¿Sí? Entonces, para los que son muy teóricos, este curso no va a ser tan teórico. Sí vamos a ver algunas cosas importantes, como los teoremas de centralidad, como los teoremas de clustering, como entender cómo se buscan las cosas, pero también vamos a estar usando muchas bases de datos y nos vamos a estar haciendo preguntas para tratar de convertir esas preguntas en búsqueda de subgrafos. ¿Estamos? ¿Sí vas bien? Sí. ¿Todo bien? Y bueno, justo recopilar todos estos datos y transformarlos y producirlos a un grafo, pues requiere cierta ingeniería de datos, ¿cierto? Esos procesos se les llaman procesos ETL. ¿Saben lo que es un proceso ETL? Extracción, transformación, carga. Bueno, carga no tiene L, existe en inglés, es load, ¿vale? Tenemos que aprender cómo subir nuestras bases de datos a NIO, porque está padrísimo encontrar en Wikipedia todos los datos de Epstein o de Panamá, pero ¿cómo los traduzco? Es lo que también vamos a estar viendo, ¿sale? Vamos a aprender a hacer ingeniería con NIO. Sobre todo también limpieza de datos, porque muchas de las bases de datos pueden ya venir limpias, pero otras no. Entonces, ¿cómo podemos hacer aserción de errores, manejo de nulos? Eso también lo vamos a estar aprendiendo acá. Es la parte tediosa del curso. Pero bueno, se tiene que hacer. Bueno, otro de los algoritmos muy importantes, el algoritmo de búsqueda de Google, ¿no? O sea, cuando yo busco algo en Google, ¿cómo Google sabe qué me tiene que mostrar? O sea, ¿cómo es que Google ordena los resultados de búsqueda?
en la página de búsqueda. ¿Cómo lo hace? Google es uno de los primeros que empezaron a usar bases de datos gigantes de grafos para ordenar la información. ¿Sí? Entonces, aquí Google es uno de los actores aquí importantes. Google publica en algún momento su algoritmo de PageRank. Es justamente cómo darle centralidad o cómo decir que una página es importante. Porque claro, cuando busco, lo que quiero es que primero me aparezcan las páginas más importantes. Y ya después las que no son tan importantes, ¿no? Y ya me pongo yo a navegar entre todas las búsquedas. Bueno, eso lo vamos a estudiar, no como tal, o sea, no vamos a demostrar el algoritmo de Dijkstra, ni que es eficiente, ni que es correcto, sino lo vamos a comparar con respecto a otros algoritmos. ¿Qué es el algoritmo de Dijkstra? ¿Para qué servía? Ahí tienen una pista de ruta. El camino mínimo. Exactamente, el camino más corto en un grafo dirigido, ¿no? ¿Es el más rápido? ¿O quién sabe? ¿O servirá de algo saber que es el más rápido? Porque, a ver, es un algoritmo correcto, ¿no? Se puede probar la correctitud del algoritmo. Pero ya, o sea, solamente utilizar Dijkstra será lo único que podemos hacer, o nos interesa eficientar el proceso. Bueno, uno de los competidores de Dijkstra es el algoritmo A-estrella. A-estrella es un algoritmo heurístico y es muchas veces más rápido que Dijkstra. ¿Sale? Acuérdense que en los algoritmos tenemos el problema de la complejidad. Cuando son complejidades polinómicas, se nos acaba la diversión cuando sube de polinomio grado 2, ¿no? Si es 3 o superior, nos olvidamos de que ese algoritmo sea viable para cualquier tipo de procesos. ¿Saben lo que es un algoritmo heurístico? ¿Conocen a estrella? La heurística básicamente es adquirir conocimiento a través de prueba y error. ¿Sale? Por ejemplo, su proceso por la facultad es heurístico. ¿Por qué? ¿Qué les pasaba los primeros semestres? Entregaba mi examen y 0. Segundo examen, 0.5. Tercer examen, 1. Y ahí vamos mejorando, ¿no? ¿Pero qué iban haciendo? Iban aprendiendo en qué se equivocaban. Seguramente el primer examen de la facultad que entregaron, usaron lo que querían mostrar. ¿Cierto? ¿Qué les dijo la ley? Sí, no. Eso es la heurística. Entonces, A-estrella es un algoritmo heurístico que permite hacer búsqueda de caminos más cortos, pero de manera mucho más óptima que Dijkstra. ¿Vale? Sobre todo nos interesan los costos y los tiempos. Aquí todos la mayoría son matemáticos puros, pero están interesados en buscar aplicaciones de la teoría, ¿no? Eso quiere decir que están interesados en entrar al mundo laboral y tener un montón de herramientas disponibles para destacar su CV frente a los demás, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un alumno de la UNAM y uno del TEC en cuestión de filosofía? Ya no, Bueno, no, por una letra de la UNAM es, no me importa si esto se puede o no se puede usar, no lo quiero estudiar, no tengo nada que hacer. Pero un alumno del TEC de Monterrey no. Un alumno del TEC de Monterrey siempre está pensando en cómo puedo utilizar esto en la industria, qué aplicaciones le puedo dar, costos, tiempos, eficiencia, escalar el proyecto a X o Y nivel. Justamente el saber evaluar costos y tiempos es una característica que a los alumnos de la UNAM les falta, flaquean mucho en eso. Entonces, aquí vamos a aprovechar toda la experiencia profesional que tiene el profesor Claudio, van a aprovechar la experiencia de su ayudante y les vamos a ayudar un poquito a darle otro vistazo a todo este tipo de algoritmos. No solamente se los van a aprender en la teoría, sino lo importante es que sepan saber cuándo usarlos y cuándo no. ¿Sale? Por ejemplo, PageRank, seguramente, bueno, ya lo habían escuchado PageRank antes de entrar a esta clase. ¿No? Como les decía el profe Claudio, PageRank es el algoritmo de recomendaciones de Google. ¿Se acuerdan qué es la conexidad en una gráfica? ¿O en un grafo?
¿Qué es lo de conexidad? ¿Un grafo es conexo? Sí, solo sí. Entre cualquier par de vértices, Se puede encontrar una trayectoria, una o más trayectorias, ¿no? al menos uno. ¿Qué pasa si le empiezo a quitar vértices al grafo? Se puede ir o no. Podemos saber qué tan conexo es. Exactamente. ¿Qué pasa si le quito un vértice y no se desconecta? ¿Cómo se llama ese grafo? Fuertemente conexo. Ajá, tiene una propiedad de 1 conexidad, ¿no? O n conexidad si le quita n grafos y no se desconecta, ¿cierto? Imagínense que en la facultad todos somos nodos y la relación conozco a X o Y persona es una arista. ¿Quién será la persona que más personas conoce? Tal vez el director, ¿no? Tal vez el coordinador, tal vez algún profe famoso como Páez, como Fernández, como Mónica Clapp, como él, al que no lo conozco. Entonces, pues yo no la conozco. Entonces, ¿qué pasa si... No, de ecuaciones conozco a Pierre. O a mi tutor de tesis, a Paulino. ¿Qué pasa si desconecto o quito uno de sus nodos en el grafo de la facultad? Todas las personas se podrán seguir conociendo entre sí. ¿Cómo podríamos caracterizar entonces la importancia de un nodo en un grafo? Porque si decimos, entre más relaciones tenga, más importante es, pues, ¿qué pasa con los grafos circulares? Si yo quito un nodo de un grafo circular, no lo voy a desconectar, pero rompo como el patrón si es grafo dirigido, ¿no? Y todos tienen el mismo grado. Entonces, ¿será que solo el grado importa? Para eso es PageRank. El problema de Google es, si yo busco Facultad de Ciencias, ¿cuál es la primera página que me debe recomendar? Si hay 800 páginas en la web. La oficial, ¿Por qué? la más útil. Lógicamente sí, pero ¿qué tal si yo quería la página de Wikipedia? ¿Cómo sabe Google entonces diferenciar entre recomendarme la Wikipedia o la página oficial? A través de algoritmos como estos. ¿Sale? En este bloque lo que nos interesa es hacer un poco de ciencia de datos con grafos. Que entiendan propiedades como la centralidad, algoritmos de centralidad, la clusterización o buscar rutas óptimas. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? Te va a hacer muchas aplicaciones de toda la teoría que ya traen de gráficas y juegos y de teoría de grafos. ¿Va? Y eso es lo que se ve. No. Ustedes son mejores que en el TEC porque en el TEC no les dan esto. No, sí, compárense. Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Son diferentes. Vamos a, ya nos quedan nada más 10 minutos. Deja que hago el cierre Ajá. de ahorita. Esto está buenísimo. Se lo Rápido. Bueno, una vez que ya construimos grafos, que ya sabemos cómo cargar datos, cómo limpiarlos, cómo explotarlos a través de algoritmos de búsqueda, de clusterización y demás, nos interesa ver qué aplicaciones más modernas podemos tener, porque si recuerdan, teoría de grafos no es una materia nueva, ya tiene sus años. Hay dos vertientes que se están estudiando mucho ahora con respecto a la teoría de grafos, que son las knowledge graphs y el graph RAG. ¿Saben lo que es ello? El knowledge graph básicamente es, ok, ya tengo mi grafo, ya tengo mi estructura, ya tengo mis nodos y mis relaciones. ¿Podré encontrar algún tipo de semántica en el grafo? Es decir, no solamente entender que el nodo A está conectado con B, sino saber qué tipo de relación es esa. Por ejemplo, si un nodo es una empresa, como un banco, y otro nodo es una persona, habrá una relación más allá que solo una arista entre esos vértices. Por ejemplo, es cliente B. Eso es lo que nos interesa entender en los knowledge graphs. Pasar de datos crudos a conocimiento semántico. Por otro lado, el graph RAG ahorita tiene muchísimas aplicaciones, específicamente los modelos grandes del lenguaje. El graph RAG básicamente
me ayuda a evitar que estos modelos eviten alucinar cuando uno les hace una pregunta. La alucinación de un modelo es cuando éste se inventa información porque están programados para siempre responder con certeza o seguridad. Entonces, si el GraphRag puede complementar al modelo a través de, imagínense que ustedes buscan la palabra o el resultado, efectos secundarios de un medicamento. El modelo grande del lenguaje no solo va y busca el nombre del medicamento, sino busca el nombre, pero también busca los ingredientes y de esos busca efectos secundarios o adversos que puedan tener. Todo ese conocimiento semántico se lo pasa al modelo del lenguaje y este se traduce en una respuesta más certera, que no alucine tanto, ¿vale? Otra cosa también es interesante estudiar en la actualidad son los embeddings, que básicamente es convertir nodos en vectores para alimentar modelos de machine learning. Esto va a ser casi al cierre del semestre. Vamos a dar una pequeña introducción a todo esto, ¿sale? Y supongo que la evaluación. Sí, la parte de evaluación. Ajá. Bueno, ya nos quedan solo 5 minutos. Normalmente vamos a terminar la clase a esta hora, 5 minutos antes, pero hoy ya nos extendimos un poquito. La forma de calificar va a ser la siguiente. Vamos a hacer 2 proyectos, uno a la mitad del semestre y uno al final del semestre. Esos proyectos tienen que ver con bases de datos reales, bases de datos que se usan en la industria. Pues les vamos a compartir algunas bases de datos y vamos a estar trabajando con esas. ¿Sí? Y va a haber algunas tareas. De repente les dejamos lecturas, de repente les dejamos ejercicios, de repente les dejamos diferentes tipos de cosas. No todas las tareas son como las típicas tareas de aquí de la facultad. A veces van a ser lecturas y reportes de lectura. Porque hay que cultivarnos en cómo se conecta esto con el mundo real. Entonces, las tareas, el 55% de la calificación, y los 2 trabajos van a ser otro 55%. ¿Sí? El total son más 10%, no es un error. Y es un poquito de puntos extra por si alguien lo necesita, ¿vale? Para que se sientan menos presionados. Los proyectos son muy bonitos, son proyectos muy interesantes, justamente proyectos de detección de fraudes, son proyectos de sistemas de recomendación, son proyectos de análisis de noticias y cosas por el estilo, que creo que vale mucho la pena trabajar y revisar. Muy interesante ver en qué podemos usar todo lo que nos ofrece aquí la facultad. Entonces, pues cierro la clase con una pequeña reflexión. Una de las cosas que más me pesó cuando entré aquí a la facultad, y lo dejo como una opinión mía muy personal, me gustaría ver si algunos de ustedes coinciden. En esta facultad hay mucho talento. Hay muchísimo talento. Esta facultad es increíble. Hay gente muy lista, hay gente muy inteligente, hay gente muy capaz. Ustedes a lo mejor ya se empezaron a dar cuenta. Quien sabe demostrar, piensa diferente. Y cuando estamos afuera y estamos platicando con gente que no sabe demostrar, se nota. ¿No? Se nota, la calidad de los argumentos es otra, la forma de hablar es otra. Y algo que a mí me preocupa muchísimo es que tanto talento se quede en la teoría. O sea, que hay un montón de talento dentro de la facultad, hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar las cosas que pasan en el país, en el mundo. Y creo que en este momento es cuando más el mundo necesita de ideas y de cosas para mejorar las cosas. Aquí en el curso de grafos van a ver un montón de ideas de cómo mejorar ciertas cosas que ahorita en el mundo están mal. Pues vamos a tratar de analizar varios de estos casos, vamos a tratar de ir viendo qué podemos ir generando y ojalá y del curso salgan varias ideas que puedan trascender, ¿vale? Bueno, pues con eso cierro, espero que les esté gustando. Nos vemos el día de mañana y ya comenzamos, ¿vale? ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? Sí. Les envié la liga para el Classroom. Sale en el Classroom, está esta presentación y ahí vamos a estar subiendo también material, videos de las clases que se graban y demás. ¿Va? Los que están ahí en línea, si quieren escanear el QR, se los dejo ahí tantito. Se lo subo al... Si no, ahorita en un ratito se lo suben al Classroom, pero por si lo quieren escanear de una vez.
Gracias. A Que estén ustedes, muy buen día. bien. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Buen día. A ustedes. Nos vemos, gracias. Nos vemos, César. Lista de tener.